de la violencia en el Perú nos permite entender algunas de los problemas tan graves que hemos tenido en el afronte de la pandemia. Sin más que decir, vamos a hablar acerca de la violencia. Primero voy a definir violencia, vamos a hablar de la causa, la dinámica y finalmente vamos a hablar de cómo desde el sector salud podemos ofrecer una respuesta a las personas afectadas por la violencia. Las definiciones por delante. La violencia contra las mujeres ha sido definida por la Convención para la Eliminación de todo tipo de violencia, de discriminación, como todo acto de violencia que esté basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia basada en género es un hecho de violencia dirigido hacia la mujer por el hecho de ser mujer y afecta desproporcionadamente a los miembros del sexo femenino. Incluye todo lo que causa sufrimiento o daño físico, psicológico o sexual. Y el propósito de la violencia basada en género, a diferencia de la violencia contra la mujer en general, es que es para someter a las mujeres a las órdenes de quien tiene el poder. La violencia basada en género es un acto basado en el control y en el poder. Entonces, si nosotros nos remitimos a las noticias de esta semana, podemos entender, por ejemplo, que lo que le está ocurriendo a las mujeres en Afganistán viene del Estado, no de su pareja, pero es un caso clarísimo de violencia basada en género, donde las prohibiciones y la fuerza utilizada contra las mujeres tienen por objetivo someter a las mujeres y volverlas a meter dentro del orden patriarcal de la ley de la Sharia. Eso está ocurriendo en Afganistán y nos preocupa mucho ahora. Esa es una violencia de género desde el Estado. Sin embargo, la forma más frecuente de violencia basada en género es la violencia del compañero íntimo o la violencia de pareja. Son sinónimos. Y esta es la violencia física, sexual o psicológica o el acoso por parte de la pareja actual o de la expareja. Y subrayamos expareja porque en muchos casos ellos son los que ejercen la violencia porque no están en disposición de dejar ir a la mujer. Y nuevamente como si fuera un objeto, no porque la aman tan desesperadamente, sino que no pueden dejar de poseerla y no pueden permitir que le pertenezca, entre comillas, a otro. Entonces, como esto tiene que ver con la dignidad y los derechos y las libertades, es ciertamente un problema de derechos humanos. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es el instrumento más poderoso para la protección de los derechos de las mujeres en este momento, dice que la violencia de pareja es una forma de discriminación, porque no le permite a la mujer gozar de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, te prohíbo que estés yendo a ver a la bruja de tu madre. Y entonces, la mujer se ve privada de su derecho fundamental al libre tránsito dentro del territorio de la República, que es un derecho que está en la Constitución. Si no te permito salir de la casa sin pedir permiso o no te permito encontrarte con tus amigas, estoy atentando contra tu derecho a vivir libre, a tener igualdad en la familia, al nivel de salud mental más alto y eventualmente te estoy quitando la dignidad. Entonces estoy atentando contra tu derecho a vivir libre de tortura y cuando las cosas van aumentando y terminamos en un feminicidio, estamos atentando
contra el derecho a la vida. Ahí tienen ustedes la lista de derechos que la CEDAW considera que se violan en la violencia de pareja. Pero, ¿por qué estamos hablando nosotros de violencia de pareja? Porque es un problema de salud pública. Afecta a un gran número de personas. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud considera que el 35% de las mujeres sufren algún tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia del Estado, la violencia callejera que se ceba en las mujeres porque son más frágiles, pero el 30% de todas las mujeres en el mundo, más o menos, en unos países más, en otros países menos, sufren violencia del compañero íntimo. Y entonces afecta a un gran número de personas. Y el otro concepto por el cual se considera un problema de salud pública es porque tiene un impacto importante sobre la salud física y mental y eventualmente requiere acciones de salud y sobrecarga los servicios. Entonces son dos criterios por los cuales es un problema de salud pública: el gran número de afectados y el impacto importante sobre la salud física y mental y los servicios. Y por supuesto, el abanico de consecuencias de salud van desde la muerte y lesiones, las afectaciones de la salud mental, como sería el riesgo de depresión y alcoholismo, las enfermedades infecciosas, como son las enfermedades de transmisión sexual, y un efecto completamente perjudicial sobre la salud sexual y reproductiva, que nosotros lo podemos medir como embarazo no deseado y aborto, y recién nacidos de bajo peso para la edad gestacional y prematuros, aparte de las consecuencias obstétricas para las mujeres. En este mapamundi vemos la prevalencia de violencia del compañero íntimo por región de la OMS. Entonces, ustedes pueden ver que en los países de altos ingresos, la prevalencia es alrededor de 23%. Y en los países menos favorecidos, que llamamos de medianos y bajos ingresos, la prevalencia es mayor. La prevalencia es más alta en el Mediterráneo oriental, obviamente, porque ahí tenemos la tradición musulmana, ¿no?, maometana, que considera que las mujeres totalmente están sometidas o deben estar sometidas. Sin embargo, acá esto es como parte de la ley. Sin embargo, en países de las Américas, donde el promedio es casi 30%, pero en países como Bolivia, Perú, probablemente Paraguay, la prevalencia es muchísimo mayor, comparable a la que ocurre en el Mediterráneo oriental. Y lo que es importante es que si bien acá es parte de la tradición cultural y aún está incorporada en algunas de las leyes, entre nosotros es parte de la tradición cultural, pero ya no está incorporada dentro de las leyes. Y hay grandes esfuerzos para cambiar la cultura que, sin embargo, no están teniendo éxito como quisiéramos. En el Perú, entonces, en el 2004 se realizó un estudio muy grande de la Organización Mundial de la Salud con participación de Flora Tristán y de la Universidad Cayetano Heredia. Se hizo en 10 países, en 14 lugares, y en el Perú participó Lima y una provincia del Cusco. Y se encontró que la prevalencia de violencia física, y eso es casi increíble, en Lima era del 48.6% y en Cusco era del 61%. Estas cifras dieron lugar a una reacción, primero de negación y de incredulidad, y luego se incluyó en la ENDES un módulo sobre violencia para ver si esto era así tan terrible. Y lo que encontramos es que en la ENDES el promedio nacional es 38.6% para el 2007-2008, en Lima es 37.3% para violencia física y en Cusco de todas maneras es casi 50%. Estos promedios son bastante altos y la diferencia se atribuye a que en el estudio multipaís las entrevistas eran completamente privadas y eso no ocurre en la ENDES. En cuanto a la violencia sexual,
que es un tipo de violencia que produce muchísimo daño a la salud mental, la ENDE se encuentra que ha habido penetración en contra de la voluntad de la persona en el 7.3% de las mujeres y en el estudio OMS 16.4 en Lima. Y en el Cusco, la tercera parte de las mujeres decían que habían tenido su primera relación en contra de su voluntad. Estas cifras son altísimas y sitúan al Perú en el país con mayor violencia física contra las mujeres y probablemente el tercer país con mayor violencia sexual. Y las consecuencias nosotros las vemos en la calle todo el tiempo. Ahora, ha habido unos estudios de análisis secundario de los datos de las ENDES en diversos países y se ha logrado entresacar algunos factores que están asociados a la violencia, que pudieran ser considerados factores de riesgo y protección. Como ustedes saben, para poder hacer prevención primaria de cualquier daño, nosotros tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección, para evitar la exposición a los factores de riesgo y más bien propiciar los factores de protección. Entonces, en nuestro país, la residencia en zonas urbanas es un factor de riesgo. En general, a mayor nivel educativo, menos riesgo. Y ahí las palabras importantes vienen a ser en general, porque ningún nivel educativo te protege de la violencia de pareja. Sin embargo, las mujeres que tienen solamente primaria son las mujeres que sufren mayor prevalencia de violencia de pareja. Y se considera que por encima del nivel secundario completo hay una relativa protección, pero relativa. Las mujeres en el segundo a cuarto de ingresos tienen mayor riesgo que las mujeres más pobres y las que tienen el mayor nivel de ingresos. Se entiende que esto sería porque las mujeres más pobres están recibiendo protección alimentaria y también bonos, lo cual les da cierta tranquilidad, disminuye la conflictividad a nivel de la pareja y también les da cierto poder. En el Perú, la edad más afectada es entre 25 a 39 años, aunque para violencias sexuales por debajo de los 18. En el Perú, quienes sufren más violencia son las casadas o convivientes. En el resto del mundo se considera que la mayoría de las mujeres afectadas por la violencia son las divorciadas, separadas o viudas. Las mujeres con mayor número de pareja tienen mayor riesgo de violencia. La violencia de pareja disminuye cuando aumenta la edad de la primera unión. Eso está dicho en difícil y lo que quiere decir es, mientras más joven empieces la convivencia, mayor es tu riesgo de sufrir violencia de pareja. Esa es una de las razones por las que nosotros quisiéramos que las mujeres posterguen, difieran su primera convivencia, su primer embarazo, lo más que puedan, porque eso las va a proteger tanto porque aumenta la edad de la primera unión, como porque les ayuda a alcanzar un mejor nivel educativo. Finalmente, en nuestro país, las mujeres que trabajan fuera de casa sufren más violencia. Este es el modelo ecológico de la etiología de la violencia, donde tomamos en cuenta las características individuales, relacionales de la comunidad y de la sociedad. Esto recoge, por ejemplo, y es solamente un ejemplo, las características del agresor. ¿Cuáles son los factores de riesgo individuales para ser agresor? Bueno, ser varón, presencia de violencia durante la niñez, padre ausente o que lo rechazaba, sufrir abuso durante la infancia y consumo de alcohol. En el ambiente o en el nivel relacional, el haber conflictos conyugales que no se saben negociar y el hecho de que el varón controla el patrimonio y la toma de decisiones en la familia. Bueno, ustedes dirán, ya ni modo, porque los hombres son los jefes de familia. Pues no. En el Código Civil peruano no se reconoce la figura de jefe de familia. Entonces, esto hay que aprender a negociar. Y entonces, mientras más educación y más edad y un poco más de mundo tenga la mujer al entrar en pareja, le va a resultar más fácil negociar acá.
De los factores de la comunidad son importantes la pobreza, la condición socioeconómica baja y el desempleo, porque producen estrés que va a dar lugar a impulsividad, la asociación con compañeros delincuentes y el aislamiento de las mujeres y de la familia. No vayas a tu casa, no me gusta que vengan las amigas, malo, muy malo. Y luego esto de asociación con compañeros delincuentes. No solamente es que el mototaxista que pertenece a una pandilla tiene más riesgo de ser un agresor. También en otros ambientes tenemos que fijarnos. Si nuestra pareja es amiga, amigo de gente que hace trampa en los exámenes, que no paga los impuestos, que se pasa la luz roja, eso nos está indicando una cierta tendencia a pasarle por encima a las reglas y nos debe alertar. Y luego, los factores de la sociedad que tienen que ver con el incremento de la violencia son normas que otorgan a los hombres el control sobre el comportamiento de la mujer, y estas son normas que no están en las leyes, pero son normas sociales que es muy difícil de desafiar. La aceptación de la violencia como una forma de resolver conflictos, que es otro tema que en el Perú realmente nos tiene agobiados. La idea de la masculinidad vinculada con la dominación, el honor o la agresión, y los papeles rígidos para cada sexo, donde si la mujer no desempeña el papel estereotipado rígido que le toca, es proclive a sufrir violencia. En este cuadro tan feo, lo que les quiero mostrar es que la distorsión de los dogmas y principios religiosos y los roles estereotipados de género contribuyen, si es que hay determinantes sociales, como por ejemplo mucha pobreza o baja educación, normas culturales de tolerancias a la violencia o hacia el uso de alcohol, y mensajes mediáticos que normalizan la violencia, todo esto subyace al inicio del acto violento. Por ejemplo, nosotros tenemos una tradición marianista donde las mujeres tienen que ser abnegadas y siempre deben estar en segundo lugar y privilegiar los deseos y las necesidades de su varón o de sus hijos. Y luego están los roles estereotipados de género, donde la mujer tiene que hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la casa y su manejo, pero también tiene que hacer respetar a su hombre y no debe estar sonriéndole a la gente en la calle. Y luego, si viene de un ambiente de pobreza y de baja educación, donde hay tolerancia a la violencia y el uso de alcohol es cosa de todos los días. Y además mira televisión y lo que ve es la mata a machetazos por ser infiel, ¿no es cierto? Todos estos mensajes, todas estas normas culturales van funcionando en la cabeza tanto de hombres como de mujeres para que cuando haya un conflicto que no se puede negociar, inmediatamente aparece la violencia del hombre hacia la mujer, porque el hombre es más fuerte, y la mujer entra en sentimientos de culpa, ansiedad y depresión. Los vecinos ven eso y piensan, pucha, esa pareja pelean, él le pega, ella se calla, sí, pues seguramente le gusta que le peguen, qué horrible. La estigmatizan. Y hay aislamiento, tanto porque los vecinos le sacan el cuerpo, cuanto porque en general los hombres abusadores tienden a prohibir que visites a la familia y a prohibir que tengas amigas. Entonces, la ansiedad y la depresión van aumentando, no hay quien auxilie a esta mujer y se hace evidente la enfermedad mental, la pobreza y eventualmente la muerte, ya sea por suicidio, por enfermedad crónica o por feminicidio. Este trayecto está también ilustrado en el ciclo de la violencia, que fue descrito en 1963 por Eleanor Walker, y que nos habla de que esta violencia no se acaba con el primer episodio, porque hay un ciclo que nos engaña. Después de la explosión violenta, después de la agresión, el señor se da cuenta de lo que ha hecho, viene, pide perdón, te trae un tamalito, te lleva al Parque de las Aguas y entras en una suerte de luna de miel. Esa luna de miel, por supuesto, se tiene que acabar porque los factores subyacentes, los roles estereotipados, la incapacidad de regular los impulsos, la incapacidad de negociar los conflictos, están ahí.
Y entonces la tensión sigue aumentando, hasta que por fin hay otra explosión. Y después de esa explosión hay otra luna de miel. Y la verdad es que la señora le cree porque necesita creerle y además porque el señor no le miente. O sea, de verdad, él no quiere volver a pegarle. Pero la situación es tal que se va a volver a repetir el ciclo. Y cada vez la señora de verdad le cree y el señor de verdad no le miente. Pero este ciclo tiene que ser interrumpido. Hay un momento adecuado donde interrumpir. Y para eso tenemos que entender la dinámica de la violencia de pareja a lo largo del tiempo. Todas las parejas, cuando están empezando su relación, tienen una etapa de enamoramiento, ¿no es cierto? Donde la pareja es perfecta. Solamente vemos lo bueno que tiene y lo que no tiene se lo adjudicamos. Nosotros pensamos que es así, vivimos nuestra fantasía, le adjudicamos cualidades que en realidad no tiene. Y después, poco a poco, vamos descubriendo cómo es en realidad y vamos construyendo una persona verdadera, donde le pasamos por alto sus defectos, porque al mismo tiempo le estamos descubriendo virtudes que no sabíamos que tenía. Y lo mismo está pasando con la otra persona respecto de nosotros. Eso puede llegar a la construcción de una pareja muy sólida. Pero también puede ser que ahí donde voy encontrando que mi pareja no es perfecta, resulta que es violento conmigo. Y entonces al comienzo, porque estoy en esta etapa del apego, de construir pareja, me echo la culpa. Ay, sí, pues yo quemé el arroz, ¿no es cierto? Entonces la próxima vez no quemo el arroz para que no me grite. Y eso se repite y se repite y se repite. Y a lo largo de los años, de repente me empiezo a dar cuenta que no tiene que ver con que yo quemé el arroz. Tiene que ver con que esta persona es impulsiva, es violenta, es mala. Solamente piensa en sí, no me toma en cuenta y me pega por sus propias razones. Porque viene cruzado, porque el perrito le ladró, porque se peleó con el jefe. Entonces, me doy cuenta de que esa persona de repente no me conviene tanto, pero tengo el primer hijo, me da vergüenza de separarme, mi mamá me dijo, tú lo has escogido, te quedas con él, entonces hay una etapa de aguante que se va desgastando y entramos en una etapa de desapego, donde yo me doy cuenta que merezco mejor, que esa persona de verdad no me conviene, dejo de tener lazos afectivos con esa persona y deseo salir de esa situación. Si en mi entorno hay información que la violencia está mal, que es un delito, que hay servicios para las mujeres que desean separarse, la pareja, la familia es acogedora, me dice, mira, si no te sientes bien, puedes venir, tengo amigas que me reafirman, entonces va a haber el momento en que emocionalmente me puedo separar de la pareja y puedo iniciar un camino hacia la recuperación, porque entendemos que aquí ha habido un montón de daño psicológico. Entonces, si yo logro desapegarme emocionalmente de esa pareja, voy a poder entrar en una etapa de recuperación. Este es el momento ideal para intervenir, cuando las parejas están en desapego. Pero no es que en ese momento de la nada aparece el doctor, que es un salvador, e interviene. Tiene que haber un ambiente cultural donde quede claro que la violencia está mal y que hay servicios para las mujeres. Si eso no existe y la mujer pide ayuda y en vez de ayuda recibe juicios críticos, ¿para qué te quedas con él? ¿Cómo es posible que aguantes eso? Tú lo escogiste, hijita, en esta familia no vemos bien el divorcio. Entonces va a entrar en desesperanza, depresión y el riesgo de feminicidio y suicidio son bastante altos. Entonces vamos recapitulando de que hay condiciones sociales, hay condiciones de la relación y hay condiciones individuales. Y la violencia de la pareja se mantiene no porque a las mujeres les gusta que les peguen, sino porque hay condiciones tanto en el ciclo de la violencia como en la dinámica de la pareja que hacen que la mujer tenga que pasar
por algunas etapas hasta que logra desapegarse y por fin salir de la violencia. Y esos son procesos individuales que, sin embargo, se ven ayudados, modulados y facilitados o dificultados por las circunstancias sociales. Entonces, en un país donde hay un mensaje claro de que la violencia está mal y los servicios funcionan, va a ser más fácil que las mujeres salgan de la situación de violencia. En un país donde la violencia es cosa de todos los días y sabemos que los servicios en realidad no funcionan, es muy difícil que las mujeres puedan salir. ¿Y por qué importa que salgan? Porque hay un impacto sobre la salud. El 38% de las mujeres asesinadas mueren a manos de su compañero o pareja. Solamente el 6% de hombres asesinados mueren a manos de su pareja. O sea que las mujeres tienen 6 veces más posibilidad que las mate su pareja que los hombres. El 42% de las mujeres que viven en situación de violencia alguna vez van a requerir atención médica para sus lesiones. Y muchas de esas lesiones son golpes en la cabeza o estrangulamiento que causan daño al sistema nervioso central. Las mujeres agredidas, dice la Organización Mundial de la Salud, tienen el doble de probabilidades de sufrir depresión. Y las mujeres agredidas tienen el doble de riesgo de sufrir problemas de alcohol o con el consumo de otras sustancias. Y acá no estamos hablando polvo de ángel, éxtasis o cocaína. Acá estamos hablando benzodiazepinas. Los médicos, cuando vemos mujeres que están ansiosas o que no duermen bien, tenemos mucha facilidad para recetar benzodiazepinas, que las mujeres van a encontrar que les baja la ansiedad, que en 3 semanas se van a volver adictas. Y entonces hay una fea asociación entre violencia contra las mujeres y mal uso de benzodiazepinas. Y también hay un impacto en el incremento de enfermedades de transmisión sexual, no solamente en la violencia sexual, sino en todas las formas de violencia, porque el estrés crónico de la violencia disminuye la capacidad inmunológica de la mujer. Sobre la salud reproductiva, las consecuencias son tremendas. Primero, que hay embarazo no deseado por el sabotaje de la planificación familiar, te esconden las pastillas, te prohíben que las uses, se quitan el condón a la mitad del acto, relaciones forzadas en el matrimonio que se consideran violación en nuestro país, pero que muchas mujeres piensan que no hay modo de resistirse, a violencia sexual callejera y prohibición de utilizar planificación familiar que da lugar a embarazos no deseados. El aborto. Las mujeres que sufren violencia de pareja tienen el doble de riesgo de presentar abortos espontáneos. Entonces ahí hay aborto espontáneo, también porque vienen con embarazos no deseados, tienen mayor riesgo de echar mano de abortos inseguros y tener todos los problemas de salud que se desprenden del aborto inseguro. En nuestro país la ley dice que si te embarazan como consecuencia de una violación y se demuestra que hay daño para la salud mental, eres tributaria de aborto terapéutico, y de eso vamos a hablar más adelante. También salen los bebés pequeños para la edad gestacional y hay un mayor riesgo de muerte perinatal. Las mujeres que sufren violencia física durante la gestación tienen 4 veces más posibilidades de tener un natimuerto y de que ocurra una muerte perinatal. Y sobre la salud mental, tenemos que recordar que la violencia es un estresor severo y a repetición. No es algo que tú puedas predecir, no es algo que tú puedas controlar, y por lo tanto produce desesperanza, temor, desconfianza y desvalorización de una misma. No es que las mujeres que tienen baja autoestima son las mujeres que entran en relaciones violentas. Ese es uno de los cuentos que el patriarcado nos quiere hacer creer. Lo que ocurre es que cuando estás en una relación de violencia, tu valoración de ti misma va a disminuir de todas maneras. Primero, porque te echas la culpa de la violencia. Y después, cuando sales de esa etapa, porque te echas la culpa de que no puedes salir. Además, hay cambios en el sistema nervioso central. Estos cambios tienen que ver
con un aumento de la actividad del núcleo amigdalar, que da lugar a un aumento de la ansiedad. Por lo tanto, hay más norepinefrina que llega al lóbulo prefrontal y lo intoxica. Cuando nosotros estamos bajo el efecto del exceso de norepinefrina en el lóbulo prefrontal, en la corteza prefrontal, que es lo que tiene que modular al lóbulo límbico, actuamos de manera instintiva, repetitiva y poco lógica. Entonces nos va a resultar muy difícil encontrar una salida para una situación de violencia de pareja. Estos cambios en el sistema nervioso central también tienen que ver con un incremento de la actividad en el locus coeruleus, por lo tanto la persona es más impulsiva, ¿no es cierto? Y eso también va a contribuir a que la corteza prefrontal no logre funcionar adecuadamente y por lo tanto hay una disminución en el funcionamiento ejecutivo. Estos cambios en el sistema nervioso central, estar ansiosa todo el tiempo, no darte cuenta de tus alternativas, reaccionar instintivamente, afectan tu capacidad de enfrentarte a los estresores de la vida adulta. Entonces, no solamente vas a estar deprimida porque sufres violencia de la pareja, sino también porque no logras resolver los problemas de los chicos en la escuela, no logras manejar bien tu casa, no logras llevarte bien con las vecinas, no logras manejarte bien en tu trabajo. Y todo eso va a redundar en mayores niveles de depresión, que tiene una consecuencia muy importante, que es la mayor probabilidad de intentar suicidio. Y acá hay tanto la depresión como la impulsividad, que hace que las mujeres afectadas por violencia intenten el suicidio. Y también da lugar a redes de soporte más frágiles y mayores conflictos interpersonales. De modo que sin necesidad de tener una enfermedad mental como tal diagnosticada, la mujer que sufre de violencia va a ser una mujer con cambios en el sistema nervioso central, mayor ansiedad, mayor impulsividad, dificultad de enfrentar los estresores de la vida adulta y probabilidades de intentar suicidio, además de estar en soledad y aislamiento social. Frente a este cuadro, ¿le toca intervenir al personal de salud? Por supuesto. ¿Por qué? Porque las mujeres identifican al proveedor de salud como alguien competente en quien confiar. La violencia del compañero íntimo tiene consecuencias adversas sobre la salud física y mental, que ya hemos discutido, y los establecimientos de salud pueden ser lugares seguros, donde las mujeres pueden hablar de la violencia y pueden empezar a encontrar soluciones. No quiere decir que en el establecimiento de salud le vamos a arreglar el tema. Para eso se necesita un afronte multidisciplinario, multisistémico, pero es un lugar donde puede empezar el cambio. Y para eso necesitamos un equipo con un liderazgo claro, un sistema para preguntar y referir, preguntar, registrar y referir, enlaces externos que funcionen, ambientes adecuados que garanticen la privacidad y la confidencialidad y servicios para las sobrevivientes. ¿Qué nos toca? Preguntar, reafirmar, evaluar, registrar y referir. Es decir, a la embarazada. Señora, ¿cómo se lleva con el esposo? A veces discuten. Bueno, como todas las parejas. Y en esas discusiones a veces la insulta. ¿Alguna vez se han ido de manos? Reafirmar. Usted sabe, señora, que la violencia es un delito en este país. Hay leyes que la protegen y nosotros estamos aquí para ayudarla a que esas leyes la protejan. Voy a averiguar dónde, cuándo, cómo empezó, en qué consiste, cuál es el riesgo para la vida de esta persona. Voy a escribir todo en la historia clínica para que después pueda ser utilizado en la probanza del delito. Y de acuerdo a lo que yo haya evaluado, voy a enviar a esta persona al Centro de Emergencia Salud, a la Fiscalía, al Servicio de Salud Mental, según lo que yo haya encontrado. Las recomendaciones de la OMS se basan
en estudios que han hecho evaluaciones muy críticas de lo que funciona y lo que no funciona en los diversos países. Pues todos los países al comienzo estábamos como en la nebulosa y hacíamos lo que podíamos, ¿no es cierto? Pero ahora ya hay como un cuerpo de conocimientos, de cosas que sabemos que funcionan y cosas que sabemos que no funcionan. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene una guía para los decisores, para las políticas y los servicios, y tiene un manual clínico que te dice palabra por palabra, de paso a paso, cómo es que tienes que atender a las mujeres. Y lo que enfatiza es que la atención debe estar centrada en la mujer afectada, no en el establecimiento, ni en la facilidad del establecimiento, ni en el cumplimiento de esto o de aquello, sino en servir a la mujer. Nos habla acerca de cómo identificarlas y cómo hacer un plan de cuidados longitudinal con continuidad. Habla acerca de la atención de la violencia sexual, cómo es que debemos entrenarnos, cómo debe ser la política de salud, y nos habla acerca del reporte obligatorio de la violencia. El apoyo de primera línea, es decir, el cuidado centrado en la mujer, quiere decir que tenemos que garantizar privacidad y confidencialidad. Tenemos que validar lo que la mujer dice, sin juzgarla y expresar nuestro apoyo. Proporcionarle apoyo práctico y soporte que responda a sus necesidades, no al cuadro sinóptico que yo tengo, sino a lo que ella necesita. Tengo que saber cómo es la historia de violencia sin presionar a la mujer. Ayudarle a acceder a los recursos de la comunidad. Para eso yo tengo que tener un directorio, tengo que tener una relación personal con otra gente para poder decirle, oye, Juanito, te estoy mandando a esta paciente y me cuentas, ¿no? Ayudarle a reforzar su seguridad y la de sus niños si fuera el caso, y para eso tenemos la ficha de valoración de riesgo, ¿no es cierto? Y tenemos la actuación de los jueces que dan las medidas de protección y de la policía que implementa las medidas de protección, y proporcionar o movilizar apoyo social, recordando que estas mujeres han sido aisladas por sus parejas y por ellas mismas. Entonces tenemos que llamar a la mamá, al papá, a los hermanos en la provincia, al club distrital, a la iglesia, para que entre todos le ayuden a salir. La OMS ha construido un paradigma de atención que se resume en esta palabra anima, donde A es la atenta escucha, N es no juzgar y validar, I es informarse acerca de las necesidades de la mujer, M es mejorar la seguridad y A es apoyar. Donde estamos recogiendo todas las recomendaciones de la atención centrada en la mujer, ¿no es cierto? En un acrónimo que es de fácil recordación, ANIME. Y el objetivo de nuestra intervención es apoyar, no es diagnosticar. Cuando viene la mujer, lo que tenemos que hacer es apoyarla, sobre todo en la atención de salud mental. No es necesario diagnosticarle un trastorno, de repente no lo tiene, de repente el diagnóstico es T74, síndrome de maltrato, nada más. La atenta escucha, proporcionar a la mujer la posibilidad de decir lo que tiene que decir en un ambiente de privacidad y empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es me pongo en tu lugar. Hay que entender lo que me está diciendo. Acusar recibo de lo que me dice. O sea que usted vive con él hace 5 años, pero sin juzgar ni criticar. Nada de ¿y por qué lo aguanta? ¿Y cómo es posible? ¿No? Simplemente escucho, parafraseo lo que me ha dicho, la dejo hablar y eventualmente pregunto, ¿cómo le podemos ayudar? Sin juzgar, comunicándole claramente a la mujer que lo que está pasando, lo que ella siente, es comprensible. Te va a decir, tengo ganas de matarlo. Y tú no le vas a contestar, ¿qué le pasa, señora? Eso es un delito. Más bien vamos a tratar de decir algo como, no se preocupe, señora.
con lo que usted está viviendo es comprensible. Ya más adelante se va a sentir mejor. Dejarla hablar y siempre explicitar el mensaje, que la violencia está mal, que ella tiene derecho a vivir con seguridad, libre de violencia, que hay leyes en el país y que nosotros estamos ahí para ayudar a que ella sea protegida. No vamos a decir, yo estoy acá para protegerla. Podemos decir, nosotros estamos acá para ayudarla a conseguir protección o para que la ley la proteja, ¿ya? Porque es el Estado el que está actuando a través de nosotros. Nosotros no somos salvadores, somos agentes de un sistema multisistémico. Y no emitimos juicios sobre las acciones o sentimientos de la mujer. Sobre todo él, ¿y por qué se queda con él? ¿Y por qué le aguanta? Eso no podemos preguntar porque la hacemos sentir mal. Luego tenemos que informarnos sobre sus necesidades y preocupaciones. Hacer las preguntas como invitaciones. ¿Qué le parece si conversamos de? Preferir las preguntas abiertas. Repetir o parafrasear lo que la mujer dice, reflejando sus sentimientos. O sea que usted se siente sola. O sea que usted se siente en peligro. Pedir que le aclaren lo que no entiende. Cuando me dice que le tiene miedo cuando toma, ¿es porque se pone violento? Ayúdele a identificar y expresar sus necesidades y al final haga un pequeño resumen de la conversación. Ya, usted me ha contado que vive con él hace 12 años y que hace 7 años empezó la violencia, que él es muy celoso y el último acto de violencia ocurrió hace 15 días. Ese tipo de cosas. Mejorar la seguridad. Esto es importante. Si hay riesgo para la mujer, hay que referirla a un albergue o buscar un lugar seguro. Y tenemos que preguntarles si ha aumentado la violencia en los últimos 6 meses, si alguna vez ha usado un arma o la ha amenazado con un arma, si alguna vez ha tratado de ahorcarla o estrangularla, si ella cree que él puede matarla, si ha habido violencia física cuando estuvo embarazada y si es constante y violentamente celoso. La respuesta afirmativa a una sola de estas preguntas indica que hay riesgo para la vida para la mujer. Esto viene del análisis de los factores que llevan a los feminicidios y hay que tomárselo en serio. Es verdad que cuando tú denuncias la violencia y las autoridades entran a tallar, estás relativamente protegida. También es verdad que 1/3 de las personas que han sufrido feminicidio en nuestro país habían denunciado el hecho y de todas maneras acabaron muertas. Y es porque de repente no hemos estado prestando atención a estos factores. Estos factores nos indican que hay riesgo para la vida y que entonces la mujer tiene que pedir medidas de protección y tenemos que ver de ponerla en un albergue o de cambiarla de casa a un lugar seguro. En el plan de seguridad, entonces hay que decidir dónde va a ir, si va a ir o no con los hijos, cómo va a ir, qué cosas va a llevar, cómo va a ser el tema del dinero. Y mientras tanto que ocurra la salida del hogar, que avise a alguien de su entorno para que dé la voz a la policía si es que escucha violencia. Apoyar es lo más importante que hacemos. Proporcionarle a la mujer la información, los servicios y el respaldo social que necesita. Preguntarle en algún momento de nuestra conversación qué sería lo más útil en lo que podemos ayudarle de inmediato. No podemos tener un uniforme de talla única para todas las mujeres que sufren violencia. Algunas van a necesitar inmediatamente hablar con un psicólogo para tranquilizarse y contenerse. Otras van a necesitar inmediatamente irse donde el fiscal y el juez para conseguir sus medidas de protección. Otras van a necesitar que llamemos a la familia que vive en Chumbivilcas para que se la venga a llevar a su pueblo. Es algo que tenemos que determinar con la mujer, no imponiendo nuestro punto de vista, sino averiguando qué es lo que ella
necesita y qué es lo que le va a servir. La violencia sexual es un tema muy importante. La violencia sexual por debajo de los 18 años es un trauma, es un evento traumático temprano, que va a cambiar el funcionamiento del sistema nervioso central para siempre, haciendo que la persona sea impulsiva y buscadora de riesgos. Entonces, también tenemos que recordar que en nuestro país el 67% de la violencia sexual ocurre contra menores de edad. El 67% de la violencia sexual ocurre contra menores de edad. Justo la edad que tendríamos que proteger es la edad que desprotegemos. Entonces, en este sentido, hay bastante trabajo por parte del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Salud para tratar de, por un lado, parar la violencia sexual y, por otro lado, proteger a las personas que la han sufrido. Entonces, en este momento vamos a hablar de lo que nos toca hacer cuando llega una persona diciendo que ha tenido abuso sexual. Si son menos de 72 horas del abuso sexual, es obligatorio el uso del kit de violencia. Todos los centros de salud, todos los establecimientos de salud tienen un kit de violencia y es obligatorio su uso. ¿Para qué? Para la profilaxis del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual. Luego tenemos que recordar de nuestro paradigma ANIMA, que es una recomendación transversal para la atención de estas víctimas. Escucharlas, no juzgarlas, buscar información sobre lo que necesitan, mejorar su seguridad y apoyarlas. El embarazo como resultado de la violación se considera un grave daño a la salud porque destruye el proyecto de vida e interfiere con la capacidad de afrontar el estrés. Entonces, si viene una persona, sobre todo si es una menor de edad, embarazada como resultado de una violación, las normas peruanas dicen que tiene derecho a una evaluación integral para activar el protocolo de aborto terapéutico. La semana pasada se ha sancionado finalmente a un hospital de Abancay por no haber hecho el aborto terapéutico a una jovencita que había venido por violación. El Estado tiene que asegurarse de que la protección que está en las normas ocurra en la realidad. Por lo tanto, es bien importante recordar que en el caso de embarazo por violencia sexual, la persona tiene derecho a una evaluación integral para activar el protocolo de aborto terapéutico para la protección de la salud mental. Ahora, ¿cómo vamos a identificar a los sobrevivientes? Antes hacíamos tamizaje y ahora, según las reglas de las recomendaciones de la OMS y según los documentos peruanos también, ya no se recomienda el tamizaje universal ni preguntar sobre violencia en todos los contactos. Por un tema práctico, no tenemos servicios para todos, entonces no es ético preguntar si no tiene servicios. Pero sí hay que preguntar en las situaciones en las que hay motivo para sospechar violencia. ¿Cuáles son estas situaciones? Intento suicida, uso de alcohol en una mujer, enfermedades de transmisión sexual que en parejas monógamas, por ejemplo, algunas enfermedades somáticas como por ejemplo el colon irritable, dolores, somatizaciones, sobre todo dolores pélvicos en las abortadoras habituales, en general en todas las mujeres embarazadas, porque en nuestro país la violencia incrementa durante el embarazo, sobre todo en las adolescentes embarazadas. Esas son personas a las cuales tenemos que preguntarles sobre violencia. Y a todas las personas que vienen por trastornos de salud mental, por ansiedad, por depresión, de todas maneras tenemos que preguntar porque son poblaciones de riesgo. Y ahí la recomendación es buscar el caso. Debe existir información acerca de la violencia y los recursos del establecimiento. Por ejemplo, en los servicios higiénicos, afiches, para que las señoras puedan leerlos con tranquilidad y después cuando les toca hablar con su médico, le puedan decir, oiga doctor, he visto y yo quiero contarle, ¿no?
Y tenemos que recordar que la primera vez que nos dicen que han sufrido violencia, no es necesario referirlas a un proveedor de salud mental. Primero tenemos que hacer todo el anima, averiguar qué es lo que necesita, y luego en cada establecimiento debe haber una ruta, ¿no es cierto?, según la normativa, de qué es lo siguiente que toca hacer. Pero no es como que me dice que el esposo la violenta y yo la mando al psiquiatra en ese momento. Así no funciona. Y las mujeres con trastornos mentales que sufren violencia son casos frecuentes, pero complejos. Entonces, esas personas deben ser referidas a un psiquiatra que tenga experiencia, que esté familiarizado en la atención de la violencia de pareja. Donde si la persona no presenta depresión, ideación suicida o problemas con el alcohol, solamente se observa, se reafirma que se va a sentir mejor en el paso de los días. A todas las personas que tienen violencia se les debe dar información acerca de cómo manejar el estrés, por ejemplo, técnicas de respiración. Pero si presentan depresión, ideación suicida o problemas con el alcohol, hay que ponerlas en contacto con un especialista para que les dé cuidado según las guías vigentes. Y si la persona presenta una reacción aguda de estrés o trastorno de estrés postraumático, lo más adecuado es una terapia cognitiva enfocada en el trauma. Lo más adecuado en estos casos no es simplemente recetar. Sin embargo, la terapia cognitiva en nuestro país es escasa y muchas veces nos vamos a ver en la disyuntiva de simplemente recetar algo. ¿Cuáles son las herramientas para construir una relación libre de violencia? Primero, la igualdad. Darle un lugar a la mujer, que no es ponerla en su lugar. La comunicación, donde hablamos cara a cara, no echamos en cara. El consentimiento, averiguar si la persona está de acuerdo, no imponer ni controlar. Hacernos responsables, es decir, que seamos capaces de cuestionar nuestra propia conducta y seamos capaces de reconocer cuando no hemos hecho bien las cosas o nos hemos sobrepasado un poquito. Y ayudar a otras mujeres y hombres a vivir libres de violencia. Es decir, no debemos callarnos. Cuando hay bromas acerca de la violencia, debemos poner las cosas en claro. Estos consejos son útiles para ayudarnos a establecer relaciones libres de violencia con nuestros pacientes. Recuerden ustedes que la violencia obstétrica es un problema. Entonces, si nosotros nos acercamos a la persona con igualdad, nos comunicamos adecuadamente, cuidamos el consentimiento y nos hacemos responsables de nuestra actuación, es decir, que si nos equivocamos somos capaces de decir me equivoqué y voy a rectificar, vamos a poder construir una relación libre de violencia entre el proveedor de salud y la usuaria. Eso nos ayuda a ir construyendo un ambiente de no violencia en el cual podamos darle mejores servicios a las mujeres que vienen con problemas de pareja. El resumen le voy a pedir a ustedes que lo escriba cada uno, de repente haciendo solamente 4 ideas fuerza que han sacado de esta exposición y enviándolo a este correo electrónico que tienen ahí para que yo pueda leerlo y darles la retroalimentación correspondiente. Muchas gracias. A su disposición para las preguntas. Muy agradecido, doctora Marta Rondón, por su excelente presentación. Los jóvenes tienen de repente algunas interrogantes que puedan ampliar el tema. Vamos a dejar abierto el espacio para las preguntas correspondientes. Adelante, jóvenes estudiantes. Buenos días, doctor, doctora. Una pequeña consulta. Cuando llega un caso de abuso o violencia familiar o violación de una menor de edad a un centro de salud, ¿en qué momento es que se debe proceder a llamar a la fiscalía o al apoyo policial?
y cómo debería actuar el médico de manera que no se vea tan comprometido con el caso de la paciente, o siempre va a haber un compromiso por parte del médico. ¿A qué se refiere, doctor Zabaleta, con comprometido? Me refería a la parte en la que usted menciona que cuando la paciente, la mujer que ha sido sometida a un abuso viene a la consulta, nosotros siempre debemos tener una actitud parcial y no decirle yo te apoyo o yo te voy a proteger, sino nosotros estamos para protegerte o nosotros estamos para darte el apoyo que necesites. Entonces, yo me refiero que en ese instante puede haber cierto grado de compromiso de parte del personal médico con la familia o con la persona que ha sido abusada. Ya, sí, como que la familia entienda que tiene que estarlo llamando constantemente a usted para que usted le resuelva el tema. Algo así. Y entonces, ¿cómo desplazar esa responsabilidad hacia el Ministerio Público o las autoridades competentes? Bueno, tenemos que explicarle a la persona lo que nosotros vamos a hacer. Supongamos que viene una persona con una lesión contusa y la lesión contusa ha sido causada por la pareja. Entonces, tenemos que decirle, por ejemplo, bueno, ahora en la emergencia me toca limpiar y cuidar esta herida y recetarle algún analgésico. También le voy a hacer unas preguntas acerca de lo que ha pasado en su casa y como es un caso de violencia, la vamos a poner en contacto con el Centro de Emergencia Mujer. ¿Te das cuenta? Entonces, y ahí nomás le decimos, en el Centro de Emergencia Mujer le van a dar la ayuda legal que usted necesita para poder presentar la denuncia, si usted desea presentar la denuncia. Si necesita, en mi conversación, en mi evaluación de la persona, me voy a dar cuenta si, por ejemplo, está tomándose un diazepam todas las noches para dormir, si está irritable, si está pensando que la única salida que tiene es matarse. Y ahí nomás le voy a decir, como veo que usted se siente afectada, no puede dormir o tiene estos pensamientos negativos, la vamos a mandar con el psiquiatra o con el psicólogo fulanito. Del saque le dices quién se va a hacer cargo. ¿Queda claro? Comprendo, doctora. Pero en el caso de los serums, por ejemplo, habría que derivarla a la sede principal de la red, ¿no es así? Porque muchas veces no hay un psicólogo que esté apoyando en una posta de nivel 1. Claro. Lo que hay que hacer es inmediatamente derivar al Centro de Emergencia Mujer. Ok, doctora, muchas gracias. El primer enlace es siempre con el Centro de Emergencia Mujer, que los tenemos por todo sitio. El Centro de Emergencia Mujer también tiene psicólogo, pero como ha hecho notar el doctor Zabaleta, si es que no tenemos un psicólogo en nuestro establecimiento, corresponde mandar al establecimiento de siguiente nivel. Muchas gracias, doctora. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctora, si tenemos una mujer embarazada que ha sufrido un acto de violencia, ¿qué pasos debemos seguir para su atención? Si es una mujer que tiene violencia sexual. Violencia física, doctora. Por violencia física. Muchas mujeres con violencia física o que están sufriendo violencia física acuden. Lo que hacemos es hacer una historia, ponerlas en contacto con servicio de trabajo social y reactivar la red familiar, de modo que los familiares de ella estén cerca para su protección. Al mismo tiempo, se le pone en contacto con el Centro de Emergencia Mujer si es que ella desea hacer la denuncia y solicitar las medidas de protección.
Durante la pandemia, las medidas de protección, hay una norma especial que deben ser otorgadas más rápidamente, porque hemos observado que hay un aumento de la violencia. Entonces, se pide las medidas de protección y la policía está encargada de hacerlas cumplir. Al mismo tiempo, si la mujer está psicológicamente afectada, está ansiosa o deprimida, se le da el tratamiento correspondiente. Muy agradecido, doctora. Bueno, siendo la hora ya avanzada, este, queremos nosotros dar por concluida esta magnífica conferencia brindada por la doctora Marta Rondón, agradeciendo su ponencia y las líneas generales que nos ha dado sobre violencia y el manejo de la violencia. Queremos decirles a todos los jóvenes que este tema de violencia es importantísimo en el campo de lo que es salud pública, en lo que es salud sexual y reproductiva. Es una línea vigente de prioridad en el mundo. Por tal entonces, lo que hoy día ustedes han escuchado es la base para una información y un trabajo mayor que tendrán ustedes que recibir o ampliar en su formación médica y en su desarrollo profesional. Doctora Marta Rondón, muy agradecido a nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres por su participación, por su permanente contribución con la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias y despedimos con un fuerte aplauso a la doctora Marta Rondón. Muchas gracias. Buenos días con todos y muy agradecido. Buenos días con todos.